Presentación y defensa del caso. Mi nombre es Sebastián Albuja y hoy vamos a exponer el caso sobre la inseguridad que existe en el Ecuador. Presentación del caso. En esta parte vamos a detallar por qué se da la inseguridad en el Ecuador y los datos que hay sobre asesinatos, tráfico de drogas y cuáles son las zonas más afectadas donde se da esto. Ecuador con récord de inseguridad en el 2023, marzo 29, 2023. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022, las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas, mientras que en el mismo 78 días del 2023 hubo 1.356 casos. Esto supone un incremento del 66,4%, a pocos días que concluye el primer trimestre del 2023. El país ha vivido uno de los periodos más violentos de su historia en materia de seguridad. Según registros del Ministerio de Interior, en los 365 días del 2022 hubo 4.603 homicidios. Eso significa un promedio de 10,4 casos diarios de 25 por cada 100.000 habitantes, según informó el portal Primicias. Mientras en lo que va del año 2023 el promedio diario es de 17,4 casos, si esta media se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Juan Zapata, ministro del Interior, dijo sobre el tema al medio de comunicación Primicias que el problema está localizado principalmente en 15 distritos del país: Prosperina, sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Pascuales, Manta, Portete, Esteros, Florida, Portoviejo, Milagros, Salinas, Durán y Balsar. En estos distritos se generó entre 80 y 85% de las muertes totales en el país. En estos distritos la pelea se da por dominios de territorio. Es claro que existe una guerra clara entre bandas en las que inclusive se han perdido los códigos. Con esto se refirió a que las muertes ya no son selectivas. No les interesa quién está al lado de los objetivos, si están niños o familias. Se han perdido los códigos, recalcó a Primicias. Ruta de las drogas. El gobierno justifica el crecimiento de las muertes del 2022 y 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control del territorio y del mercado del narcotráfico y el microtráfico de drogas. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas rutas de las drogas. Se tratan de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En esta parte vamos a detallar la definición del problema. Zapata mencionó que es posible que las muertes violentas se detengan, pero el objetivo es contenerlas y luego empezar a reducirlas. La prioridad sería el control de las armas y municiones que se mueven en el mercado ilegal para fortalecer esta área. El gobierno ecuatoriano firmó un convenio con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés. El objetivo de este acuerdo es determinar la trazabilidad de las armas y de las municiones que terminan en las manos de los delincuentes. La idea es rastrear las fábricas de donde salen las armas para determinar cuáles son las rutas que siguen para ingresar al país. Dentro de esto se van a dar varios subproblemas, como por ejemplo, el momento que se empiece a controlar de mejor manera el país en el ámbito de seguridad, surgirá un brote de sicariato y microterrorismo, donde las entidades de seguridad ciudadana y orden público deberán unirse para desmontar todas estas pandillas que existen en el país. Localizar y demostrar los sitios o guaridas donde se distribuye la droga para así destruir la economía de la venta de drogas y que los narcotraficantes no saquen beneficio de esta venta en el país. El poco financiamiento y apoyo de parte de la política del país hacia los agentes del orden hace que las posibilidades de erradicar el cumplimiento, la inseguridad del país sean muy bajas, ya que jurídicamente el criminal está más avalado por la ley que el mismo agente del orden. En esta parte vamos a detallar los problemas que hay en concreto. El problema principal es la inseguridad del Ecuador.
Los problemas secundarios serían el sicariato y venta de drogas y el narcotráfico. En esta parte vamos a detallar los objetivos del estudio del caso. Analizar cuáles fueron las causas por las que en estos últimos años han aumentado el índice de criminalidad en el Ecuador. Realizar una lluvia de alternativas en las que se detallen algunas de las soluciones que puedan ser factibles para la resolución de las problemáticas halladas. Vamos a analizar las problemáticas del estudio del caso con hechos y evidencias y datos cualitativos. Problemática 1. Inseguridad del Ecuador. Posible causa. Desmantelar la corrupción dentro del país. Hechos y evidencias. Juan Zapata, ministro del Interior, dijo sobre el tema al medio de comunicación Primicias que el problema está localizado principalmente en 15 distritos del país: Prosperina, sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Pascuales, Manta, Protete, Esteros, Florida, Puerto Viejo, Milagros, Salinas, Durán y Balsar. Datos cualitativos. En este distrito se generan entre 8 y 85 muertes totales en el país. Problemática número 2. Sicariato y venta de drogas. Posible causa: bandas delictivas que crean asesinos para realizar sus encargos. Hechos y evidencias. Zapata menciona que es posible que las muertes violentas se detengan, pero que el objetivo es contenerlas y luego empezar a reducirlas. La prioridad sería el control de las armas y municiones que se mueven en el mercado ilegal para fortalecer el estadio en el gobierno ecuatoriano, afirmó en convenio con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés. Datos cualitativos. El gobierno justifica el crecimiento de las muertes del 2022 y 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control del territorio y el mercado del narcotráfico y el microtráfico de drogas. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas rutas de drogas. Se trata de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Problemática número 3. Posible causa. Los anteriores gobiernos del país han permitido el ingreso del narcotráfico mediante acuerdos corruptos. Hechos y evidencias. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo del 2022, las autoridades contabilizaron 85 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días del 2023 hubo 1.356 casos. Esto supone un incremento del 66,4% de la tasa de asesinatos. Datos cualitativos. A pocos días que concluya el primer trimestre del 2023, el país ha vivido uno de los periodos más violentos de su historia en materia de seguridad, según registros del ministro del Interior. En los 365 días del 2022 hubo 4.603 homicidios. Eso significa un promedio de 10,4 casos diarios de 25 por cada 1.000 habitantes. Según informó el portal Primicias, mientras en lo que va en el año 2023 el promedio diario es de 17,4 casos. Si esta media se mantiene, se podrá cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes. En esta parte vamos a hablar de algunas soluciones a las tres problemáticas que tenemos. Problemática número 1. Inseguridad en el Ecuador. Buscar financiamiento sobre dónde son los lugares o zonas más inseguras de cada ciudad mencionada antes para poder erradicar desde la raíz del crimen, haciendo que sea más seguro y reduciendo el número de muertos. Identificar cómo operan estas bandas y pandillas para poder desmantelarlas y estar un paso adelante de estos criminales. Adquisición de nuevos conocimientos con respecto a las más recientes y novedosas tendencias de seguridad y métodos de lucha contra el crimen. Y no solo eso, sino también mejorar la tecnología y el armamento para combatir el crimen. Establecer de manera concreta el valor de la seguridad y el trabajo en equipo de la ciudadanía para erradicar estas inseguridades en el barrio. Problemática número 2. Sicariato y venta de drogas. Ampliar de manera más eficiente las coberturas de la policía en zonas donde se conozcan o se tenga información sobre venta de drogas. Expandir las guardias de los patrulleros a toda hora y hacer que las guardias vecinales aumenten con apoyo de la policía
y que los patrullajes sean más eficaces. Implementar cámaras en todos lados en colaboración con el 911 para mejorar la vigilancia y eficacia de la reacción. Número 3. El narcotráfico. Establecer controles fronterizos mejor estructurados para evitar que el narco entre al país. También volver a armar las bases militares que desaparecieron en la presidencia de la política de Rafael Correa y recuperar el país. Buscar ayuda militar y de seguridad privada para tener más apoyo contra el narcotráfico y su ingreso al país. Con la selección de criterios de dirección, con las distintas problemáticas que tenemos. Problemática 1. Inseguridad del Ecuador. Alternativa. El financiamiento a la Policía Nacional es muy deficiente por parte del gobierno, entonces vamos por esa parte que sería cambiar a todos los políticos o líderes del país para encontrar una que no sea corrupta y que solo busque el beneficio propio sin ayudar a su país con buena seguridad, que es lo más importante para que la sociedad en la que vivimos pueda prosperar. Una vez barrido toda esa corrupción y personas corruptas del país, tendríamos que hacer un ligero cambio a las leyes, por no decir completo, para que se pueda tener una mejor jurisdicción al momento de proceder con los criminales, ya que las leyes de este país solo avalan al delincuente más no al inocente. Con estos dos parámetros cortamos de raíz la inseguridad donde se podría vivir en paz y sería un gran cambio en la historia del país. Esta alternativa sería la más acertada para corregir, si no como menciona Zapata, que mediante patrullajes y aumento de control policial va a ir descendiendo la tasa de asesinatos y crimen. Pero le veo muy difícil. Es la manera más fácil de decir que la situación se va a arreglar sola. Práctica número 2. Sicariato y venta de drogas. Alternativa. Una de las soluciones a este problema es una de las más simples, que es brindar educación de calidad a niños y jóvenes con recursos bajos, ya que estadísticamente la mayoría de sicarios y distribuidores de drogas son jóvenes y niños, y esa sería la manera más eficaz de eliminar el sicariato y venta de drogas con educación y para mantener controlado la zona donde se presume existe comercio de drogas. En cuestión a lo que es el sicariato, buscamos desmontar las bandas delictivas y crimen organizado que existen en el país para poder eliminarlas, ya que los que cuentan con este grupo de mandaderos ya que cuentan con un grupo de mandaderos a matar a su disposición. Entonces, una vez erradicadas las bandas delictivas, todo esto ya no existiría. Problemática número 3 del narcotráfico. Alternativa. En este caso, lo óptimo para que el narcotráfico salga del país es casi similar a la primera problemática, es erradicar la corrupción y los políticos de este país, ya que desde ellos comienza esa aprobación mediante convenios con los narcotraficantes, para que puedan ingresar al país y poder comercializar la droga. En eso también nos debemos apoyar en que las guardias fronterizas deben mejorar sus controles y su armamento, para poder luchar contra el narcotráfico también tratando de asociarse con la seguridad privada y poder tener más apoyo en contra del narcotráfico. Evaluar las alternativas de solución que tenemos ante las problemáticas. Evaluación número 1. Sustituir el gobierno del Ecuador. Hechos y evidencias. La nueva forma de gobierno es recta y pegada a la ley, que no permite corrupción ni tratos ilícitos. Lo que indica la evidencia sobre las opciones de decisión. La evidencia muestra que sí es posible que el país sea un lugar más seguro y libre de corrupción y delincuencia. Pasos a corto plazo. Creación de leyes y nuevos organismos a favor de la justicia y de la seguridad ciudadana. Pasos a largo plazo. Estar establecido como uno de los países más seguros de Latinoamérica. Evaluación número 2. Sicariato y venta de drogas. Hechos y evidencias. Los tipos de educación que se implementarán ayudarán a que las futuras generaciones no vayan por malos caminos. Lo que indica la evidencia sobre las opciones de decisión. Si es factible que la tasa de asesinatos y muertes que hay en el país reduzca gracias a las alternativas de solución. Pasos a corto plazo. Suscribir
a más personas con bajos recursos en colegios y universidades para que puedan triunfar en el ámbito laboral y no tengan que acudir a la delincuencia para sustentarse. Pasos a largo plazo: hacer que el Ecuador sea un país libre de violencia y drogas. Evaluación número 3: el narcotráfico. Hechos y evidencias. El cambio de políticos del país y el mejoramiento de estrategias en contra del narcotráfico mejorarán la seguridad del país. Lo que indica la evidencia sobre las opciones de decisión. Encuentra nuevas y mejores maneras, formas de manejar el país y fortalecer sus fronteras. Pasos a corto plazo. Con la erradicación de la corrupción, el país mejorará su seguridad y la manera en que se maneja. Pasos a largo plazo. El tener una seguridad y confianza en el país que sean verdaderas y no falsas promesas. Vamos a la selección y desarrollo de un plan de acción de la alternativa preferida. Inseguridad del Ecuador. Alternativa. Con el cambio de la policía del Ecuador, de la política del Ecuador y deshaciendo toda la corrupción del país, será un lugar más seguro. Actividades generales: sacar toda la política corrupta del país y eliminar los tratos ilícitos con los que cuentan. Dar más financiamiento a los organismos de seguridad ciudadana y orden público. Sicariato y venta de drogas. Alternativa. Mediante educación y erradicación de las bandas delictivas se evitará estas inseguridades. Actividades generales: brindar educación a gente de bajos recursos, cambios de política del país para eliminar la corrupción. Narcotráfico. Alternativa. Mediante cambios de política y fortalecimiento de la seguridad fronteriza se mejorará el país. Mejorar la seguridad fronteriza, buscar apoyo en la buscar apoyo en la seguridad privada. Preguntas de análisis. ¿Qué acciones se han ejecutado en el último año en este distrito como medidas de control para mejorar la situación de la seguridad ciudadana? Hemos generado las estrategias contra la violencia porque la policía tiene que enfocarse en las nuevas dinámicas: secuestro, extorsión y muertes violentas. Por ello se van a construir 100 UPCs y 6 VC de vigilancia comunitaria. Los primeros 35 UPC serían entregados a finales del 2023, 10 más en agosto y el resto que va del año. Señaló a Primicias. Las VC son más grandes, tienen capacidad de 200 a 300 policías y estarían previstos para el marzo del 2024. En el tema de los vehículos dijo que entregarán algunos que no son nuevos. Van a ser repotenciados pero saldrán como nuevos. Estarán en las zonas más conflictivas, por ejemplo en la zona 1 de Esmeraldas. Tiene 180 patrulleros y vamos a dar 100 más de estos repotenciados. Esto ayudará a que se renueve la flota, contó a Primicias el general Zapata. ¿Qué entidades de seguridad ciudadana y orden público han participado en estas acciones? Según se registra, las únicas entidades de seguridad ciudadana y orden público que se entregan completamente son Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. ¿Cuáles han sido los resultados en cifras de muertes violentas de las acciones ejecutadas para tratar de controlar la situación de inseguridad? Todavía no se cuenta con estos datos ya que recién se están implementando estas medidas. Como dijo Zapata, mencionó imposible que las muertes violentas se detengan, pero el objetivo es contenerlas y luego empezar a reducirlas. La prioridad sería el control de las armas y munición que se mueven en el mercado ilegal. Para fortalecer esta área, el gobierno ecuatoriano firmó un convenio con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés. El objetivo de este acuerdo es determinar la trazabilidad de las armas y las municiones que se compran en estos sitios ilegales. ¿Qué acciones sugeriría deberían ser ejecutadas por las entidades de seguridad ciudadana y orden público desde su perspectiva, considerando las competencias y atribuciones de la misma? En esto se debe presentar un plan de acción de cómo se ejecutará la alternativa brindada. ¿Qué, quién y cómo? Buscar financiamiento de parte del gobierno e investigar sobre dónde son los lugares o zonas más inseguras de cada ciudad mencionada antes, para poder erradicar desde raíz el crimen haciendo lo que sea más seguro y reduciendo el número de muertos. Identificar cómo operan estas bandas o pandillas para desmontarlas y estar a un paso adelante de estos criminales. Adquisición de nuevos conocimientos
con respecto a recientes y novedosas tendencias de seguridad y métodos de lucha contra el crimen. Y no solo eso, sino también mejorar tecnología y armamento para combatir el crimen. Establecer de manera concreta el valor de la seguridad y el trabajo en equipo de la ciudadanía para erradicar estas inseguridades en el barrio. Expandir las guardias de las patrullas a toda hora y hacer que los guardias vecinales aumenten con apoyo de la policía y que los patrullajes sean más eficaces. Implementar cámaras en todos lados en colaboración con el 911 para mejorar la vigilancia y eficacia de la reacción. Establecer controles fronterizos mejores estructurados para evitar que el narco entre al país. También volver a armar las bases militares que desaparecieron en la presidencia de Rafael Correa y recuperar el país. Buscar ayuda militar y de seguridad privada para tener más apoyo contra el narcotráfico y su ingreso al país.